A mi parecer, es un gran error admitir que el alma del recién nacido es una tabula rasa y afirmar en consecuencia que en ella no hay absolutamente nada. Puesto que el niño llega al mundo con un cerebro predeterminado por la herencia y diferenciado, y por lo tanto también individualizado, no se enfrenta a los estímulos de los sentidos con cualquier disposición sino con una disposición específica, que ya condiciona una selección y configuración peculiar, individual, de la percepción. Se puede comprobar que estas disposiciones son instintos y preformaciones heredadas. Estas preformaciones son las condiciones a priori y formales, basadas en los instintos, de la percepción. Su existencia estampa en el mundo del niño y del soñador el sello antropomórfico. Son los arquetipos. Los arquetipos señalan vías determinadas a toda la actividad de la fantasía y producen de ese modo asombrosos paralelos mitológicos, tanto en las creaciones de la fantasía onírica infantil, como en los delirios de la esquizofrenia, así como también, aunque en menor medida, en los sueños de los normales y neuróticos. No se trata entonces de representaciones heredadas sino de posibilidades de representaciones. Tampoco son una herencia individual sino, en sustancia general, tal como lo muestra la existencia universal de los arquetipos. Pero así como los arquetipos aparecen como mitos en la historia de los pueblos, también se encuentran en cada individuo y ejercen su acción más intensa, es decir, hacen la realidad más antropomorfa, allí donde la conciencia es más limitada o más débil y donde la fantasía puede por lo tanto dominar los datos del mundo exterior. Esta condición se cumple indudablemente en el niño en sus primeros años de vida. Por eso lo que me parece más probable es que en un comienzo esa forma arquetípica de la pareja de dioses reviste y asimila la imagen de los verdaderos padres, hasta que finalmente es percibida la verdadera figura de estos, no pocas veces con gran desilusión del niño. Nadie sabe mejor que el psicoterapeuta que la mitologización de los padres se continúa a menudo hasta bien avanzada la edad adulta y que solo se la abandona después de haber vencido una enorme resistencia. Recuerdo un paciente que al consultarme dijo ser víctima de un intenso complejo materno y de castración, no superado pese a un psicoanálisis. Sin mi intervención, había hecho por sí mismo algunos dibujos que representaban a la madre. Esta aparecía en primer término como un ser suprahumano, pero luego como un ser en un estado lamentable y con sangrientas mutilaciones. De entrada saltaba a la vista que a la madre le habían efectuado una castración, pues delante de sus genitales sangrientos había genitales masculinos amputados. Los dibujos representan un clímax a major y ad minus. Primero la madre era un hermafrodita divino que luego fue despojado por la desilusionadora experiencia de la realidad, que no podía seguir siendo negada, y fue así transformada en una anciana común de aspecto lastimoso. Resulta entonces que desde un comienzo, es decir, desde la primera infancia, la madre había sido asimilada a la idea arquetípica de la sicigia o coniunctio de lo masculino-femenino, apareciendo por ello perfecta y suprahumana. Este carácter suprahumano es propio del arquetipo y constituye el motivo que lo hace aparecer como extraño y ajeno a la conciencia y es también la causa por la cual, en caso de identificarse el sujeto con el arquetipo, este produce un cambio nefasto de la personalidad, la mayoría de las veces bajo la forma de la ilusión de grandeza o de pequeñez. La desilusión ha efectuado una castración en la madre hermafrodita, ese era el llamado complejo de castración del paciente. Había caído del Olimpo infantil y ya no era el hijo héroe de una madre divina. El denominado miedo a la castración era el miedo ante la vida real, la que no correspondía de ningún modo a la expectativa primaria del niño y carecía totalmente de ese sentido mitológico, del que él se acordaba oscuramente desde su temprana edad. Su existencia era una existencia desdivinizada, en el más propio sentido de la palabra. Y eso significó para él, aunque él mismo no llegara a comprenderlo, una merma en confianza vital y energía. A él mismo le parece estar castrado, lo que es un comprensible equívoco neurótico, tan comprensible que pudo llegar a convertirse en una teoría de las neurosis. El temor de perder en el curso de la vida esta conexión con el estadio previo, instintivo y arquetípico, de la conciencia es general, y es eso lo que dio lugar a que ya hace mucho se volviera práctica corriente el agregar a los padres carnales del recién nacido dos padrinos, un godhater y una godmater, como se llaman en inglés, o un godti y una god, como se los llama en el alemán de Suiza, quienes deben cuidar del bienestar espiritual del ahijado. Estos padrinos representan la pareja de dioses, que aparece en el nacimiento y pone así de manifiesto el tema del doble nacimiento. El doble nacimiento representa ese conocido tema de la mitología del héroe, que hace descender a este de padres divinos y humanos. Ese tema desempeña un papel importante en misterios y religiones como tema del bautismo y de la resurrección.
Este mismo tema llevó a un error a Freud en su estudio Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. Sin darse cuenta de que Leonardo no es de ningún modo el único que se pintó como tercer personaje en el tema de Santa Ana, intentó reducir a Ana y a María, o sea la abuela y la madre, a la madre y la madrastra de Leonardo, o sea que trató de asimilar el cuadro a su teoría. También los otros pintores tuvieron madrastras. Lo que indujo a Freud a hacer esa violencia, fue evidentemente la fantasía del doble origen, que era sugerida por la biografía de Leonardo. La fantasía retocó la realidad inconveniente que nos dice que Santa Ana es la abuela y le impidió al mismo Freud indagar en las biografías de otros artistas que también pintaron el mismo tema. La inhibición religiosa del pensamiento mencionada se ha confirmado también en el caso del propio autor. También la teoría del incesto, en la que tanto se insiste, se basa en un arquetipo, en el tema del incesto, que es muy conocido y se encuentra muy frecuentemente en el mito del héroe. Se deriva lógicamente del tipo hermafrodita originario, que parece llegar hasta muy lejos la época primitiva. Siempre que una teoría psicológica procede violentando de algún modo los hechos, existe una fundada sospecha de que una imagen arquetípica de la fantasía pretende desfigurar la realidad. Este criterio podría aplicarse al concepto freudiano de inhibición religiosa del pensamiento. Pero explicar la aparición de los arquetipos por medio de la teoría del incesto sería tan fecundo como echar agua de una marmita en una vasija que está al lado de la marmita y que está unida a esta por un tubo. No se puede explicar un arquetipo por el otro, no es posible explicar de dónde viene el arquetipo, porque no existe ningún punto arquimédico exterior a estas condiciones a priori. La imagen del ánima, que prestaba brillo sobrehumano a la madre ante los ojos del hijo, es abandonada poco a poco frente a la banalidad de lo cotidiano y cae por ello en lo inconsciente, sin que disminuya por eso su plenitud instintiva y su tensión primitiva. Desde ese momento está como lista para el salto y es proyectada en la primera oportunidad. Esa oportunidad se presenta cuando un ser femenino hace una impresión que quiebra la cotidianidad. Entonces ocurre lo que Goethe vivió junto a la señora von Stein, y reprodujo en la figura de Mignon y de Margarita. En el último caso nos descubrió también, como es sabido, toda la metafísica subyacente. En la vida amorosa del hombre, la psicología de este arquetipo se manifiesta bajo la forma de ilimitada fascinación, sobrevaloración y enceguecimiento o bajo la forma de la misoginia en todos sus estadios y variantes. Y todos estos fenómenos no se pueden explicar por la naturaleza real del objeto de cada caso, sino solo por una transferencia del complejo materno. Este surge primero por una asimilación, normal y existente en todas partes, de la madre con la parte femenina preexistente del arquetipo de una pareja masculino-femenina de opuestos y luego por una demora anormal en que la madre se separe de la imagen primitiva. De esto resulta un terrible malestar en la cultura, en el cual nadie siente ya en su casa porque falta un padre y una madre. Todo el mundo sabe cómo la religión se preocupó siempre por atender a este aspecto. Pero lamentablemente hay muchos que sin pensar plantean siempre el problema de la verdad, donde solo está en juego un problema psicológico de necesidad. Y ante ese problema nada se consigue con la explicación racional del camino que se debe seguir. En la proyección, el ánima tiene siempre una forma femenina con determinadas propiedades. Esta comprobación empírica no significa de ningún modo que el arquetipo en sí tenga igual naturaleza. La psiquigia masculino-femenina es solo uno de los posibles pares de opuestos, si bien es uno de los más importantes prácticamente y, de acuerdo con ello, uno de los más corrientes. Tiene muchas relaciones con otros pares, que también se presentan como diferencias de sexo y pueden por eso ser subordinados a la oposición de sexos. Estas relaciones se encuentran con diversos matices en el Kundalini Yoga, en el gnosticismo y sobre todo en la filosofía alquimista, sin que entremos siquiera a considerar las creaciones espontáneas de la fantasía que forman parte del material de las neurosis y psicosis. Si se pesan cuidadosamente todos estos datos parece probable que un arquetipo en estado latente y no proyectado no tiene una forma exactamente determinable, sino que es una estructura formal indeterminable, que tiene sin embargo la posibilidad de aparecer bajo formas determinadas. Esta comprobación parece contradecir al concepto de tipo. Según creo, no solo parece sino que es una contradicción. Empíricamente encontramos tipos, es decir, formas determinadas, que pueden por ello distinguirse y designarse. Pero, no bien se despoja a estos tipos de su fenomenología casuística y se intenta examinarlos en sus relaciones con otras formas arquetípicas, se amplían constituyendo conexiones hasta tal punto extensas de tal frecuencia en la historia de los símbolos,
que se llega a conclusión de que los elementos psíquicos básicos son de un polimorfismo cambiante e indeterminado que supera absolutamente el poder representativo del hombre. El empírico debe por ello satisfacerse con un como si teórico. De ese modo no queda en peor situación que la física atómica, aun cuando su método no es cuantitativo y basado en la medida, sino descriptivo morfológico. El ánima es un factor de la mayor importancia en la psicología masculina, en la que siempre están en obra emociones y afectos. Fortifica, extrema, adultera y mitologiza todas las relaciones emocionales que se establecen con la profesión y con gente de ambos sexos. Las formaciones subyacentes de la fantasía son su obra. Si el ánima está constelizada en mayor grado, afemina el carácter del hombre y lo hace sensible, susceptible, caprichoso, celoso, vanidoso e inadaptado. Resulta un hombre en estado de malestar, que difunde el malestar en un más amplio círculo. A veces la relación del ánima con una mujer determinada explica la existencia del complejo de síntomas. Como señalé antes, la figura del ánima no ha escapado de ningún modo al poeta. Existen magníficas descripciones que al mismo tiempo proporcionan referencias sobre el contexto simbólico, en el cual aparece incluido generalmente el arquetipo. Menciono ante todo The Return of the Daughter de Rider Haggard, y luego la Atlantide de Benoit. Benoit ha sido acusado de plagiar a Rider Haggard porque la analogía entre ambas descripciones es asombrosa. Según parece, ha podido probar que la acusación era infundada. El Prometheus de Spitteler tiene también observaciones muy finas y su novela Imago describe magníficamente la proyección. La cuestión de la terapia constituye un problema que no puede despacharse en pocas palabras. Tampoco me he propuesto tratarlo aquí, pero quisiera esbozar mi punto de vista respecto de la cuestión. Los jóvenes que no han llegado a la mitad de la vida, que se sitúa alrededor de los 35 años, pueden soportar sin perjuicio aún la pérdida aparentemente total del ánima. Pero sea como fuere, un hombre debe lograr ser un hombre. El joven que va madurando debe poder liberarse de la fascinación del ánima representada por la madre. Hay excepciones, en especial se trata de artistas en quienes el problema es considerablemente distinto, y también del caso de la homosexualidad, que por regla general se caracteriza por la identificación con el ánima. El ver este fenómeno como una perversión patológica se hace muy problemático frente a su evidente frecuencia. De acuerdo con los descubrimientos psicológicos se trata más bien de una imperfecta separación del arquetipo hermafrodita, ligada a una manifiesta resistencia a identificarse con el papel de un ser sexual unilateral. Una disposición tal no debe ser juzgada como negativa bajo todas las circunstancias, en tanto conserva el tipo humano primordial, en el cual desaparece hasta cierto grado la naturaleza sexual unilateral. Después de la mitad de la vida, en cambio, la pérdida permanente del ánima representa una creciente pérdida de vitalidad, flexibilidad y humanidad. Sobreviene en una prematura rigidez, cuando no esclerosis, estereotipia, unilateralidad fanática, testarudez, doctrinarismo o lo contrario, resignación, fatiga, abandono, irresponsabilidad y finalmente un ramollissement infantil con inclinación al alcohol. Después de la mitad de la vida se debe, por eso, restablecer en el mayor grado que sea posible la conexión con la esfera vivencial arquetípica.